Vamos Y entonces. La verdad que creo que una de las cosas más difíciles para el creyente, para todos nosotros, es orar. Yo creo que es más fácil predicar, yo creo que es más fácil evangelizar, yo creo que es más fácil hacer un sermón, yo creo que es más fácil activar, yo creo que es más fácil hacer un montón de cosas, pero cuando se trata a la hora de la oración, es algo completamente difícil porque no sabemos orar. O sea, todos lo incluimos, no sabemos orar, no sabemos qué decir, no sabemos qué posición tener. Además que lo que creemos influye, o sea, la idea preconcebida de lo que tengamos en la oración va a influenciar a la hora de que tengamos que orar lo que vamos a decir. Por ejemplo, si tenemos una doctrina donde pensamos que nosotros podemos llevar la batuta a la oración y que todo se trata de nosotros, entonces la oración va a ser prácticamente una cosa, prácticamente una cosa impersonal donde Dios va a quedar fuera. De hecho, por ejemplo, cuando vemos Lucas, que también tiene relación con Mateo capítulo 6, el mismo modelo de la oración se conoce como el Padre Nuestro, aunque hay quienes dicen que fueron en diferentes ocasiones hechas. La de Mateo fue en un lugar que pertenece al Sermón del Monte, esta es otra ocasión. Sin embargo, cuando nosotros observamos esta oración, la voy a leer porque quiero llegar a un punto. Mira bien importante. Estamos hablando de por qué debemos pedir, aprender a orar, porque no sabemos orar y cómo nuestros conceptos teológicos influencian nuestra manera de orar. Mira, dice así Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció, estoy aquí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mira el tú, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros observamos esta oración, que parece tan simple, pero tan rica en tanta teología para nosotros, tanta información importante espiritual, nosotros nos damos cuenta que, fíjate la orientación, o sea, el centro y el comienzo es Dios. Vénganos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y la petición, obviamente Dios quiere que oremos para que le pidamos el pan nuestro, o sea, obviamente que nosotros tenemos un lugar para presentar nuestras peticiones, pero todo comienza con poner a Dios primero. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos poner a Dios primero. Entonces, debemos preguntarnos cuál es la actitud que debemos tener al orar. ¿Qué actitud deberíamos tener cuando oramos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Nosotros primero o lo que nosotros queremos poner a Dios primero porque lo que queremos buscar nosotros simplemente es la gloria de Dios? Nosotros perseguimos la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin más noble del hombre? La gloria de Dios. Entonces, notamos que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para orar? O sea, lo primero que para orar necesitamos un lugar. Un lugar. Y cuando terminó necesitamos tiempo. Son las dos cosas importantes dentro del modelo de la oración. No todas las personas tenemos el mismo tiempo. Por eso que no podemos ser legalistas. Este no es un rezo a propósito. Esto ¿es malo orar el Padre Nuestro o la oración modelo? No, no es malo. Pero debemos convertirla como en un rezo supersticioso. Por supuesto que no. Jesús estaba enseñando principios, pero nosotros vemos que en otras ocasiones, por ejemplo, Juan 17, la oración sacerdotal, cuando él ora al Padre, él nos dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu papá, y entonces te pido por los que me diste. O sea, no esa es la idea. La idea es que aquí nosotros vamos a encontrar conceptos que se repiten después. Por ejemplo, vamos a ver en las siguientes clases, en las oraciones de Pablo. Vamos a ver cómo Pablo, estos mismos principios que están aquí, la voluntad de Dios, los aplica constantemente cada vez que él ora. Entonces, para orar, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, mira, aconteció que Jesús estaba en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos, o sea, necesitamos primero un lugar, cada cual tiene que escoger un lugar, no ser místico, pero usted necesita un lugar apropiado donde estemos solos. Por ejemplo, el día de la mañana yo estaba orando en el primer piso y bajó mi esposa antes, o sea, me sorprendió porque bajó antes de lo que estaba previsto, se levantó más temprano de lo previsto. Y claro, al bajar ella, bajaron los tres perritos. Entonces
¿Yo qué tuve que hacer? O sea, yo me desconcentro fácilmente, soy hombre. Las mujeres como que mantienen más el foco, son monofocales. Nosotros somos monofocales, las mujeres son, eh, pueden mantener dos, tres cosas en la mente. Uno no puede, porque es lo que hice yo, me fui al automóvil, me encerré en el automóvil a orar. O sea, necesitamos un lugar donde podamos estar a solas con Dios. Y necesitamos un tiempo adecuado, a lo mejor por trabajo, hay quienes que tengan que levantarse muy temprano a las 6 de la mañana y no van a gastar una hora en oración. Porque orar tampoco es, por ejemplo, gracias te damos Dios por estos alimentos el día de hoy, en el nombre de Jesús, bendice, no sé, el arroz con pollo. No, eso no es orar, eso es dar gracias a Dios, aunque es una oración corta. Necesitamos un tiempo especial para tener intimidad con Dios. Entonces, pero aquí vemos una cosa muy interesante, después de que bueno, no oramos porque no buscamos lugar, no oramos porque no buscamos una hora apropiada, puede ser la mañana, en la tarde, puede ser la noche. Los discípulos oraban a distintas horas. Vemos en la Biblia gente que oraba en diferentes lugares, que Elías en una cueva, Jesús en el Getsemaní, Pablo en la cárcel. En Efesios 3, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y en Efesios 3 dice que él está en la cárcel. O sea, uno puede orar en cualquier lugar, en cualquier situación, en el automóvil, en el bus cuando va a la casa, en la noche, en el baño, en la ducha, en cualquier lugar que uno piense que pueda tener esa comunión especial con Dios. Pero otra cosa, además de decir, ya, este es el lugar, tengo el tiempo, necesitamos modelos de oración. Dice, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. O sea, una persona que está en el ministerio, está supuesta, aquí me dirijo a los pastores, un líder, está supuesta a enseñar a sus discípulos a orar, como que los discípulos le dicen, oye, Juan le enseñó a sus discípulos, enseña tú a nosotros. Entonces, pero para que una persona pueda enseñar a otra, por eso tenemos que buscar modelos de oración, tenemos obviamente que buscar un modelo de oración, alguien que ore. Por eso este tema es uno de los temas más difíciles, porque para poder enseñarlo hay que vivirlo. Yo puedo enseñar evangelismo, decir, hermano, vamos a enseñar evangelismo y no ser un gran evangelista, ni ser alguien que comparta mucho el evangelismo, pero esté al mismo tiempo retroalimentándome y aprendiendo conceptos que me pueden servir para alcanzar a otros, para el Señor. Pero cuando se trata de la oración, yo no puedo enseñar a orar si yo no soy una persona de oración. Entonces necesitamos lugar, necesitamos tiempo, necesitamos modelo. Ahora, referente a esto mismo, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Nota cómo dice el discípulo, le dijo, Señor, un discípulo, ¿cuántos fueron? Uno solo. Le dijo, Señor, enséñanos a orar. La verdad que nosotros, aunque lo digamos, yo no sé cuántos años llevaré las cosas del Señor, muchos años, pero todos los días yo igual oro y digo, Señor, enséñame a orar porque no sé orar, enséñame a orar. No sabemos orar, la misma Biblia dice no sabemos orar. Como ¿dónde lo encontramos? Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, dice así la palabra del Señor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, y ahora vamos a preguntar qué es lo que es la debilidad. ¿Eh? Una buena pregunta. ¿A qué debilidad se refiere Pablo? Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros un gemido indecible. Va a ser que escudría los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme miren la palabra voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, no sabemos pedir porque somos débiles. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos pedir lo que conviene. Aquí cuando dice que el Espíritu intercede con gemido indecible, obviamente hay quienes piensan que entonces lo hace con lenguas, ¿verdad? Entonces el Espíritu intercede con lenguas porque no sabemos pedir, pero estos gemidos, ¿cómo puedo decirlo? Aquí hay una metáfora, anteriormente el apóstol Pablo viene hablando que la creación gime, pero la creación no gime, pues ser revestida, es una metáfora. Nosotros gemimos. Entonces, esto es una manera de decir, realmente, la nueva versión internacional dice gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Este es para que uno entienda que el Espíritu, como sabe que no sabemos orar, mira que tenemos, gracias a Dios que tenemos que nos ayude en nuestra debilidad. Que bueno, que esto es un gran consuelo porque cada vez que nosotros estamos orando a Dios y estamos pidiendo lo equivocado, nosotros no sabemos cómo el Espíritu igual está intercediendo de tal manera que está acomodando nuestra oración a la voluntad de Dios. Te notas que la oración busca la gloria de Dios y hacer la voluntad de Dios, glorifica a Dios. No sabemos orar, no sabemos pedir lo que conviene. Somos débiles, a veces pedimos lo que no nos conviene y gracias a Dios que cuando Dios dice no, aquellas cosas que realmente no nos convenían, o sea, nosotros no nos conviene
que Dios nos conceda todo lo que pedimos, porque no todas las cosas que pedimos nos hacen bien. Y aquellos que son padres pueden saberlo. O sea, obviamente que el sentido común nos dice que nosotros a nuestros hijos no les vamos a dar todo lo que nos pidan, aunque nosotros tengamos la facultad de dárselo, porque nosotros nos damos cuenta por la experiencia, por la madurez y la ventaja que tenemos de ser padres, de que no todo lo que ellos nos pidan les conviene. Aunque sí somos capaces de darle cosas que ellos les van a hacer bien y decimos, bueno, no hay problema con esto. Algunas cosas le decimos, sí, bueno, tienes que esperarte un poco. A otras le decimos, bueno, déjame ver cómo vas tú con esta situación, o cómo van las notas, cómo va esto, va lo otro. Y eso simplemente decimos, no. Santiago dice algo muy parecido, Santiago 4, 1, 3. Momento, quiero detenerme. Yo no pretendo que con esta clase sea una clase de conceptos, porque estamos hablando de la oración, pero es mi oración realmente. Yo he orado de que usted vaya tomando nota en su corazón, ¿sí? O escribiendo, y vaya asimilando todo lo que estamos hablando, porque usted se tiene que enamorar de Dios de tal manera que usted añore orar y se aparte orar y diga, bueno, empiece con 5 o 10 minutos y después diga, no, 15 minutos diarios, no, déjame orar 20 minutos diarios. Después diga, no, no se da ni cuenta, ni mira el reloj y se dio, miro y dijo, wow, oré una hora, no sé cómo se me fue tan rápido. Porque antes de citar Santiago, si tú te pones a pensar, o usted se pone a pensar, todas las cosas que Dios hace por usted o hace por ti, no pararía más de una hora diciendo, oh, te doy gracias porque me diste vida. Te doy gracias porque me cuidaste cuando venía a mi casa. Te doy gracias porque me has cuidado mi trabajo. Te doy gracias porque tengo a mi mamá viva. Te doy gracias porque mi papá está vivo. Te doy gracias porque tengo hijos. Te doy gracias porque tengo nietos. Te doy gracias porque a otros le falta y a mí no. Te doy gracias porque a pesar de que tengo esta enfermedad, hay otros que están más mal. Te doy gracias porque en el COVID se han ido tantas personas, pero yo todavía estoy vivo. Te doy gracias porque soy salvo. Te doy gracias porque me perdonas cada vez que fallo. Te doy gracias porque cada vez que te pido perdón, como tu palabra dice, me perdonas y me limpias. Te doy gracias porque eres un Dios de muchas oportunidades. Oye, si tú te pones a nombrar, y no, y si te vas para atrás y dices, te doy gracias porque cuando pequeño, aunque no te conocía, tenía un plan para mí y me cuidaste. Te doy gracias porque a pesar de que viví cosas difíciles que nunca quisiera vivir, pero soy un sobreviviente de la herida del pasado porque tú tenías un plan conmigo. Mira, solamente estoy diciendo que si fuera por dar gracias, tienes más de una hora. ¿Qué decir por orar por los demás? Podemos orar por los demás de tantas maneras. Y ojo, orar por los demás, nosotros pensamos que orar por los demás es decir, por ejemplo, te pido, papá, Señor, te pido porque a mi hijo no le falta el trabajo. Te pido, papá, porque, no sé, tal persona de mi familia se mejore. Y todas esas son oraciones legítimas, como vimos delante de la oración modelo, el pan nuestro, danos los hoy. O sea, Dios en esa oración se presenta primero con, como un Dios que quiere recibir la gloria, como un Dios soberano, pero también como un Dios que quiere proveer. Perdona nuestra ofensa, como un Dios que es perdonador. Y en fin, vemos cada detalle precioso de nuestro Dios. Sin embargo, cuando usted analiza las oraciones, por ejemplo, de Pablo, y yo le invito esta semana a que busque oraciones de Pablo. Pablo ora, por ejemplo, por los tesalonicenses, de que su fe va creciendo, de que el amor por uno y por los otros también crece. O sea, aman el cuerpo de Cristo. Pablo ora por los colosenses para que sean llenos de inteligencia espiritual. Ora por los colosenses, por ejemplo, para que sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios y estén fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que anden como dignos del Señor. O sea, ora por los efesios, ora por ellos para que sean fortalecidos cuando él está en la cárcel y podríamos decir, bueno, tiene toda la justificación. Un hombre que está encerrado en la cárcel, preso, junto a un soldado, está débil, o sea, está golpeado. ¿Qué va a estar orando para que otros sean fortalecidos? Entonces empieza a cambiar nuestra mente y empezamos a ver, bueno, ¿cómo oraban la gente en el Nuevo Testamento? Ora en 1 Corintios 10 para que su nación se salve. Ora en Efesios 1:17 para que se alumbre el ojo del entendimiento. Entonces nos damos cuenta que nosotros no sabemos orar porque nosotros ponemos siempre las prioridades materiales, físicas primero, y pocas veces nosotros consideramos los valores espirituales que son los primeros que debemos orar. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos orado? ¿Quién de nosotros puede decir, te doy gracias, Señor, porque tal fulano en mi familia cercano, mi hijo está creciendo en el amor? Te damos gracias, Señor, porque mi hijo está creciendo en la fe. O te doy gracias porque si soy pastor, el discípulo de la iglesia, sus ojos están siendo alumbrados. ¿No? Nosotros prácticamente no oramos por valores, oramos por cosas materiales, que no es que no son importantes, pero eso refleja realmente cuál es
los valores que nosotros, cuáles son los valores que gobiernan nuestra oración. Mira Santiago 4:1-3. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Aquí estoy. Oh, Daniel, la piel al revés. ¿Dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces uno dice, bueno, momento. Aquí me dice que no tengo lo que deseo porque no pido. Entonces vamos a pedir. Pero después el verso 3 te la aclara, por eso es bien importante los contextos. Cuando yo estaba en el muchachito, estaba en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, que en ese tiempo se llamaba Superfe, le decían Superfe. Entonces solamente me acuerdo que había un autor que citaba en sus libros solamente esta parte. No tenéis, solamente esta parte, mira, de aquí. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y entonces su predicación se basaba en un americano, se basaba en ese verso y hablaba y incitaba a la gente a pedir lo que quisieran porque no tienen lo que están deseando, lo tienen porque no lo están pidiendo, pero apenas lo pidan, Dios se lo va a dar. Pero el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una correcta motivación cada vez que oramos. Y delante le hablé hace poquito, antes de introducir esto, de qué importante que los valores espirituales gobiernen nuestra oración, sin decir que no son importantes nuestras necesidades. Dios quiere que le pidamos. Obviamente que sí. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que hablemos con Él. Entonces, estamos en esta parte, cuando en la primera parte, enséñanos a orar, necesitamos un modelo. Ahora, mira, notamos algo bien importante. ¿Cuál debe ser la actitud? Mira el verso 2. Les dijo cuando oréis, o sea, de esta manera decían orar, así van a orar. Decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, no nos meta en tentación. Este modelo de oración que relata Lucas es similar al de Mateo 6, aunque el de Mateo 6 está insertado en el Sermón del Monte. De acuerdo al comentario de John MacArthur, en diferentes ocasiones fueron enseñadas esta oración modelo. Ahora, mira, yo estaba notando cuando uno va al Sermón del Monte de Mateo, qué es lo que hay entre la oración, esta modelo, y antes de eso Jesús tiene una oración muy importante, este es un subtítulo, no está en la Biblia. Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, por favor. Verso 6, Mateo 6, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limona, no hay que tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, cierto digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, pues sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esto de la recompensa en público es una cosa que se repite también después en la oración. Jesús también lo agrega y también lo agrega después en el ayuno. Entonces Jesús habló que cuando ores, cuando ores y cuando ayunes, no lo hagas para otras personas, sino que hazlo para el Señor. Cuando tú lo haces para otra persona y estás dando para que la gente te vea, tienes su recompensa, pero ¿de quién? De parte de la gente, porque la gente te dice, oh, mira qué generoso eres. Y cuando tú oras por los demás y se los dice a los demás en una manera de, tú sabes, oye, estoy orando por ti, quiero que sepas que te tengo en oración, tienes tu recompensa, pero de parte de ellos, no de parte de Dios, porque la gente dice, oye, muchas gracias por estar orando por mí, te agradezco mucho. Estoy hablando de la motivación, o sea, ¿qué persigo cuando oro y le digo a los demás? Si estoy buscando que los demás sepan que yo soy un hombre guerrero de oración, voy a tener mi recompensa, pero una recompensa corta que viene solamente de los hombres. ¿A qué se refiere el Señor con una recompensa? ¿Cuál es la recompensa realmente que tenemos de parte de Dios? Y quise agregar esto porque en el verso 19 de Mateo 6, ahí en el Sermón del Monte, Jesús dijo, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Hacer nuestra recompensa está en el cielo, es donde tenemos nuestro tesoro, tal cual. Seremos recompensados por Dios en algún momento, estamos simplemente atesorando en el cielo
cada vez que estamos haciendo algo, cada vez que estamos orando, cada vez que estamos dando, cada vez que, bueno, no quiero quizás entrar en el tema del ayuno, pero cada vez que también nosotros, lo que vamos a tener que explicar un día realmente qué es lo que significa el ayuno, si realmente se puede ayunar ahora que estamos, ¿cierto?, en esta inauguración del nuevo pacto o no, si hay mandamientos, de hecho no lo hay, pero ¿qué lugar puede ocupar el ayuno si alguien decide hacerlo? Vamos directamente entonces, vamos de lleno a la instrucción del Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Ok? Ya lo vimos. Entonces está hablando de usar vanas palabras. O sea, y aquí una cosa bien importante, cuando oramos, ¿qué no es orar? Orar no es predicarle a Dios. O sea, de pronto podemos caer, yo creo que yo he caído. Cuando yo escuché esto de alguien, creo que fue por el profesor José Grumman, dije, sí, de pronto yo no me doy cuenta y yo le empiezo a decir, Señor, porque tu palabra dice, y me pongo a recitar la Biblia como que le estuviera predicando a Dios. Y le doy como, porque tu palabra dice número 1, que en tal verso y número 2, y Dios no necesita que yo le predique. Dios no necesita que yo, alguien oraba una vez y decía, oh Señor, tú que habitas en las bóvedas celestiales, Kyrios Dios. O sea, Dios no necesita ser impresionado con un montón de palabras. Orar es simplemente hablar con Dios. De hecho, Daniel 9, yo lo puse aquí un pedacito chiquitito, chiquitito, es un chilenismo. Daniel 9, del 20 al 21, dice, aquí estamos en este lado, para que ustedes entiendan lo simple y sencillo que es orar. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová o del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Aún estaba hablando en oración. Entonces, ¿qué es orar? Hablar. ¿Cómo habla usted? Normal. Usted no tiene que hablarle al Señor en español, pues como si Dios fuera español cuando uno lo lee la Reina Valera. Usted no tiene que usar esas palabras así, oh, tú, Señor, porque sabéis, Señor, cuánto te amo, cosas así ridículas. No, usted habla normal. Es como predicar. ¿Cómo predica usted? Yo predico como hablo. Orar es como predicar, o sea, en una forma natural. Usted habla en una forma natural, pero con respeto, pero natural. ¿Ok? Entonces, no hagáis semejante a ellos, pues dice el verso 8, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y esto es muy importante porque, aunque oramos primeramente para la gloria de Dios, nosotros oramos para la gloria de Dios, pero Dios también quiere escucharnos porque, aunque ya hemos dicho que no sabemos pedir, Dios sí quiere respondernos. Por eso oramos. Dios sabe que tenemos necesidad. Dios podría hacer cosas por inercia, podría salvarnos sin que nosotros tengamos que reconocer que Jesús es nuestro Salvador, pero Él quiere que reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios podía dar un montón de cosas sin que la pidiéramos, pero Él quiere que le pidamos, a pesar de que muchas de esas cosas el Espíritu de Dios las va a tomar y las va a llevar a la voluntad de Dios, y finalmente lo que se va a establecer es lo que Dios piensa que es mejor para nuestras vidas. Quiero detenerme. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? Ya. Sigo entonces. Veamos aquí, mira qué interesante. Aquí viene la instrucción. Aquí viene la instrucción de lo que venimos hablando. Vosotros pues oraréis así. Este es el modelo, ¿ves? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vamos solamente a estar trabajando en este verso. Hoy día. Bien fácil. En el verso 9. No vamos a tocar otra cosa. Vamos a estar analizando la forma como el Señor nos dijo que oráramos. Padre nuestro, también Lucas lo dice de la misma manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa realmente que oremos al Padre? ¿Qué significa que nosotros oremos al Padre, Padre nuestro? Ya dijimos que estos tres primeros puntos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, todo esto quiere o tiene la función de darle la gloria a Dios. Pero ¿qué significa que nosotros oremos al Padre? Una tremenda pregunta, ¿verdad? Te dije,
¿qué usé? Yo usé Mateo, ya, vamos atrás. Bien, ¿qué significa que oremos al Padre? Padre nuestro, primero Padre nuestro porque no es Padre de cualquiera. Este Padre nuestro quiere decir que nosotros estamos diciendo que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, pero también no todo el mundo es hijo de Dios, ya lo sabemos, Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13, los que le recibieron le dieron la potestad de ser hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. O sea, cuando nosotros nos referimos al Padre nuestro, estamos hablando de una relación muy íntima. En el Antiguo Testamento, sí, a Dios se le trata como Padre, Malaquías capítulo 1 lo dice, pero en una forma colectiva. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Esto revolucionó a la gente de la época cuando Jesús empezó a hablar de esta manera, a dirigirse a Dios como Padre de una manera personal. O sea, de hecho, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque él hablaba de Dios como Padre. Le dijeron, oye, pero ¿por qué pecado me quieres? No, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, la íntima relación que Jesús estableció al llamar a Dios Padre, también hablaba de la deidad de Cristo, no de nosotros, obviamente, pero sí habla de la relación que tenemos con el Señor. Entonces, ¿qué significa orar a Dios como Padre? Número uno, significa que toda oración debe ser dirigida solamente al Padre. Aquí estamos. O sea, nosotros no oramos a Jesús. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Pero nosotros no oramos a Jesús. O sea, nosotros de pronto decimos, Jesús, te pedimos que en el nombre... No, la oración es dirigida al Padre. Tampoco la oración es dirigida al Espíritu Santo, porque dentro de la deidad, cada persona de la deidad tiene un rol diferente. Ninguno es inferior a otro. El Hijo está sometido al Padre, pero no inferior al Padre. Pero nosotros debemos aprender a orar. Y para orar bien tenemos que orar al Padre. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Padre por esto, Padre por esto otro. Mira, por ejemplo, Colosenses. Mira, hay un ejemplo. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 4. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está dirigida la oración? Al Padre. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con los santos. Es destacable, ¿eh? Ellos amaban a la iglesia. Mira otra oración. Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Por esta causa yo doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de lo que están en los cielos y la tierra. ¿Ante quién? Ante el Padre dobla la rodilla. Eso no quiere decir que Jesús no es digno de adorar, porque en Apocalipsis dice, digno es el Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Pero estamos hablando de cómo oramos. Entonces, es bien importante, nosotros no nos dirigimos a Jesús en la oración. Cada persona de la deidad tiene un rol y el Padre es la cabeza de esta deidad. Otra oración, por ejemplo, la encontramos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, esta es una doxología, pero también va dirigida al Padre. Si queremos destacarla como oración, a lo mejor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Te das cuenta? Al Padre. Y Jesús también lo dijo. Juan 14, 13. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Hay un ruido, alguien abrió un micrófono. Si quiere hacer preguntas, está bien. Si no, mutéese, por favor. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, un momento, pero quiero detenerme en este verso, que es importante, porque se ora al Padre en el nombre de Jesús. Sin embargo, dice, todo lo que pida al Padre en mi nombre, lo haré. Sí, lo haré. Entonces uno dice, todo lo va a hacer. Sí, pero todo lo que traiga gloria a Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el Padre, o sea, trae gloria al Hijo, glorifica al Hijo mi petición. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Entiendes lo que digo? ¿Te das cuenta que todo es para la gloria de Dios? Entonces, número uno, orar. ¿Qué significa que toda oración está dirigida al Padre? Bueno, que la hacemos al Padre, toda oración es al Padre. Dos, significa que tenemos una relación íntima y personal con Dios. Tenemos una oración íntima. Por eso, esto es tremendo, porque podemos tratar a Dios como papás. Y en este papá podemos encontrar misericordia, podemos encontrar bondad, podemos encontrar protección, podemos encontrar provisión, podemos consuelo. Tengo una relación íntima y personal con Dios. Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, mira el contraste, malos, a vuestros hijos, estos son padres malos.
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Aquí hay un contraste, cosas buenas y cosas malas, a quienes se la pidan. Entonces hay un contraste entre, por muy que un padre ame a un hijo y que sea buen padre, aún en el estándar de Dios nadie es bueno. Romanos 3. Me parece que Romanos 3, 10 y 12. No hay nadie justo, no hay quien busca a Dios, nadie así. De pronto la gente dice, oh, ¿por qué le pasan malas cosas a las buenas personas? Al único que le ha pasado, al único que ha sido bueno y que le ha pasado algo malo, por decirlo así, fue a Jesús. Todos los demás somos malos, intrínsecamente. O sea, hay algo malo siempre en nosotros, ahí no hemos sido, los que estamos en Cristo no hemos sido transformados. Romanos 8. Entonces, te das cuenta que esta relación, orar a Dios como Padre, tenerlo como Padre, es que podemos pedirle y Él va a darnos buenas cosas que glorifiquen al Hijo. Orar al Padre significa que somos sus hijos engendrados por Él. Delante creo que lo nombré, este texto. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces esto es lindo, porque cuando oramos al Padre, hagamos cuenta que usted dice, bueno, voy a orar la oración modelo, el Padre Nuestro. Y tú dices, Padre Nuestro, y te detienes solamente ahí. Oye, pero a mí me engendró Dios. Yo lo que estoy diciendo, que a mí no me trajo ni el evangelista, ni a mí me trajo el pastor, ni a mí porque me dieron un diploma de bautismo. No, a mí no me engendró el diploma, no me engendró el agua. Yo cuando digo Padre Nuestro, lo que estoy reconociendo que fue no la voluntad del hombre que yo sea hijo, sino que la voluntad de Dios y he sido engendrado por Dios mismo. Porque he creído y le he recibido. Uno, dos, lo puse al revés, porque lo recibí y creí en él. Entonces, si te detiene un momento y dices, wow, es mucho lo que yo estoy diciendo cuando yo estoy diciendo Padre Nuestro. La nueva versión, no, la versión de la Biblia de la América, mira cómo lo pone este verso. Me gustó. Santiago 1:18. Aquí estoy. Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. Todo lo demás son criaturas. Sin embargo, nosotros somos las primicias, o sea, somos sus hijos. ¿Ok? Y Él ejerció su voluntad. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso. Solamente si nosotros nos ponemos a pensar en la primera palabra, Padre Nuestro, estamos diciendo mucho, hermano. Esto es solamente para quedarse pegado ahí. Si no, Señor, cuando yo te digo, Padre Nuestro, tú eres mi papá, tú me engendraste. No fue el pastor, no fue el evangelista, no fue el tratado. No, nadie, de pronto decimos, me gané un alma. No, si aquí nadie se gana ni un alma. Si aquí el único que ha ejercido el ejercicio de su voluntad es Dios para hacernos sus hijos. Y por eso que Él se lleva toda gloria. Segunda cosa, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, ¿no se supone que Dios está en todas partes? ¿Qué queremos decir cuando nosotros estamos orando? Si es que usamos esta oración como modelo, si queremos usarla, o los principios. ¿No se supone que Dios está en todas partes? ¿Cómo podemos? ¿Por qué Jesús dijo que está en los cielos? Y esta es una cosa muy interesante, ¿eh? Porque cuando hablamos que Dios está en los cielos, no estamos diciendo que anula que Dios está en todas partes. Lo que estamos diciendo es que Dios gobierna, que Dios es soberano. Está en su trono, me imagino, ¿no? Exactamente, que Dios gobierna, que Dios gobierna, que Dios es soberano y que lo hace desde el cielo. De hecho, mira, hay una historia ahí, bien cortita, que escogí un poquito de versos, en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor tiene un sueño. Tiene un sueño y estos sueños se los resumo bien rápidamente. Había un árbol frondoso, grande, con muchas ramas, una copa muy grande, que se veía de todos los lugares. Los animales estaban debajo, se cobijaban bajo su sombra, pero de pronto vio que venía como un ángel y entonces este ángel recibía la orden de destruir este árbol y que todos los animales se fueran, derribarlo completamente y solamente dejar las puras raíces para que con el rocío del agua él y los animales se sostuvieran. Entonces se lo contó a Daniel. Y Daniel le interpretó, ¿ok? Le interpretó el sueño. Mira ahí, Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes, esta es una expresión para los ángeles, ¿ok? Y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino, mira, el Altísimo, ¿quién? Mira esto,
El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da, y a quien quiere constituye más abajo de los hombres. En otras palabras, ok, ustedes dicen que tiene que ver esto. Sí, Entonces ahí está. ahora Ok, sí entiendo. entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le dio una advertencia a Daniel diciéndole, Dios pone y quita, porque él tenía una actitud muy arrogante. Ok, usted dice, pero ¿qué tiene que ver con esto cuando Jesús dijo a santificado, Padre nuestro que está en los cielos? ¿Qué tiene que ver los cielos con esto que estoy diciendo yo? Bueno, cuando usted ve ahí el verso 29, usted se da cuenta que es sumamente arrogante, y él empieza a mirar a Nabucodonosor y dice, son todos estos los reinos que mi mano ha tenido, qué sé yo, y entonces ahí es donde viene la sentencia y él termina como una bestia. Sin embargo, en el verso 26, aquí Daniel explica algo más. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, o sea, algo va a quedar del reino. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mira aquí. Luego que reconozcas que ¿qué? Que el cielo gobierna. Entonces, la expresión cuando nosotros estamos orando y decimos, por ejemplo, cuando Jesús dijo, Padre nuestro que está en los cielos, es reconociendo que Dios es soberano, que Dios desde el cielo gobierna todos los acontecimientos del mundo, pero no solamente del mundo, gobierna la vida de los creyentes, porque Él es soberano. Si Él gobierna a los impíos, si nada ocurre en este mundo, sin la autorización de Dios, ¿cuánto más en nuestra vida? Sí, es muy profundo leer y solamente orar el Padre Nuestro. De hecho, hay otra alusión más al cielo. Mira qué interesante para que entendamos que cuando estamos orando y decimos que nuestro Dios está en los cielos, estamos diciendo que Él está en control. Él está en control de su creación. Pedro, en Hechos capítulo 3 y Juan, había un cojo, bueno, lo sanaron, ¿verdad? Después lo llevaron ante la guardia del templo y entonces lo llevaron ante los principales, lo tuvieron preso un día, después dice la Biblia en Hechos 4 que lo pusieron en libertad. Dice aquí, y cuando los pusieron en libertad, vinieron a los suyos, estoy aquí, y contaron, estoy aquí por favor, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, aquí oraron, aquí está la oración. Soberano, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellas hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo. Aquí se unieron, ¿ves? ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mira, uno dice, bueno, reconocieron que Dios era soberano. También reconocieron que los hombres son responsables por haberse amotinado y haber tomado y crucificado al Señor, al Cristo. Pero mira el 28, porque aquí termina como empieza, con la misma soberanía de Dios. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira qué oración. Mira cuando uno, qué tremendo está esto. Eso significa que nosotros oramos a nuestro Padre que está en los cielos, que nosotros creemos, como dice uno de los salmos, que en su libro estaban escritas todas las cosas que después fueron sin faltar ninguna de ellas, que las cosas que nos pasan, obviamente somos responsables por las cosas que nosotros hacemos, las cosas malas que hacemos, somos responsables, pero eso no quiere decir que Dios ha perdido el control sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre su creación y sobre nuestras propias vidas. Así que cuando oramos, Padre nuestro que está en los cielos, debe producir una seguridad tan grande, hermano, de que Dios está en control, de que el cielo gobierna. ¿Piensas tú eso? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, sinceramente? Y después que terminaste de orar, dijiste, oh, tengo una ansiedad tan terrible. Entraste a oración preocupado por la salud, entraste a la oración preocupado por tu trabajo, entraste a la oración preocupado por la escasez, por los precios que van para arriba, entraste por el ministerio, si eres pastor o por lo que sea, y estás tan preocupada, dice, ¿qué hice hacer de mi vida? ¿Y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si peco? ¿Y qué pasa si me aparto del Señor? Porque ora y te pones a pensar y dices, pero mi papá me ama, es mi papá, está en los cielos, él gobierna todo, a él no se le escapa nada. Él es soberano y Él está en control de mi vida.
¿Te das cuenta por qué al principio os dijimos que los primeros puntos de la oración modelo nos hablan de que son para la gloria de Dios? Pero no solamente eso, ¿ah? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este es el último punto que vamos a ver hoy día. ¿Qué significa que santificado sea el nombre del Señor? Esto le pone un balance a la paternidad de Dios. Porque por una parte tenemos que Dios es nuestro papá, pero por otra parte es sagrado. La santidad de Dios habla de lo sagrado que es Dios. O sea, nosotros no solamente podemos caernos en, no, mi papá, mi papá, mi papá. Yo he escuchado gente que habla de Dios así. No, mi papá para arriba, mi papá para abajo, mi papá para arriba, pero no consideran lo sagrado que es Dios, lo santo que es Dios. O sea, porque esto les molesta. Ah, no, esto es religión. No, 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 no. No, no, yo tengo una relación solamente con Dios como papá. Pero no me hablen de la santidad de Dios, eso es religión. No me habla de que Él espere que yo también, como Él es santo, yo también camine en santidad. No, no, no. Eso es antiguo pacto. Mira, hablando de antiguo pacto, este concepto de la paternidad nos puede dar una tremenda luz sobre qué espera Dios cuando lo tratamos como papá. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, que no es solamente decir papá, es también reconocer que el nombre de Dios es santo y Dios debe ser santificado en nuestros corazones. Número uno, entonces le pone un balance para que no nos equivoquemos de con quién estamos tratando. Oye, si los autores bíblicos, Daniel se cayó al piso cuando vio un ángel, se supone que es Gabriel, y Juan en Pasmo se cayó al piso cuando vio un ángel y el ángel le paró. ¿Se imaginan nosotros? Y estamos hablando de gente consagrada, de un apóstol, estamos hablando de un profeta, o sea, estamos hablando de gente de calibre, con una relación profunda con Dios. Sin embargo, al ver un ángel, se cree que el ángel Gabriel. Oye, ¿cuánto te imaginas tuviéramos la oportunidad de ver a Dios cara a cara? Nosotros nos confundimos el hecho de que tenemos ahora entrada con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro, pero no olvidamos que aunque tenemos entrada con confianza, es que estamos buscando gracia y misericordia. Así que nosotros solamente usamos la palabra, bueno, con confianza. Bueno, entremos para adentro, como queramos, total, es con confianza, sí, pero con confianza porque estamos buscando algo, estamos buscando misericordia, estamos buscando gracia. Número dos, santificar el nombre del Señor significa creerle y obedecerle. En Números 20:12, Moisés, el pueblo le está pidiendo agua, ¿verdad? Número dos, santificar el nombre del Señor significa creerle y obedecerle. Y ahí tenemos un caso en Números 20, verso 12, donde Moisés hizo algo que Dios no le dijo que hiciera. Y golpeó la roca 2 veces, salió agua y Dios se molestó. 20:12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. A propósito, Moisés estaba enojado porque dijo, nosotros tenemos que darle agua, golpear la roca. O sea, él se atribuyó los milagros de Dios. Diferente a Pedro en Hechos 3, cuando dijo, cuando sanaron al cojo, dijo, oye, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiera salido un poder de nosotros? O sea, Pedro reconoció que el poder para sanar no era personal, era de Dios. Pero aquí Moisés y Aarón como que se atribuyeron un poco que ellos eran los que tenían que alimentar o darle agua al pueblo. Y de esa manera que Dios no le instruyó y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto no creíste en mí? Para santificarme. O sea que santificamos a Dios cuando le creemos y le obedecemos según sus instrucciones. Para santificarme delante lo dijo Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, ¿qué es lo que pasó? Obviamente ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo, esa gente se murió, la generación que se murió en el desierto. Pero ¿nota esto santificarme? Entonces santificamos a Dios cuando le creemos lo que Él ha dicho en su palabra y no lo que Él no ha dicho. Santificamos a Dios cuando creemos las instrucciones que Él nos ha dado y no estamos metiendo cosas que Él no nos ha dicho. Y aquí a lo mejor podríamos hablar mucho, pero no me quiero desviar del tema. Pero de pronto, por eso delante se acuerdan un principio que hablé, me parece que fue antes de que comenzáramos la clase, pero estábamos hablando de que creemos en la inerrancia de la escritura, es decir, no tiene defectos. Paradojas pueden haber, pero no defectos. Pero también creemos en la suficiencia. ¿Qué quiere decir? Que la escritura es suficiente, que no necesitamos nada más que la escritura. Yo no necesito una palabra profética de un hombre, cuando la palabra profética
que está en la Biblia es más segura, como dijo Pedro. Amén. Santificamos número 3 al Señor. Santificar al Señor es tener conciencia de que Él vive en nuestros corazones. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificar al Señor en nuestro corazón, tenemos conciencia de que Él vive. Por eso no tenemos miedo que nos puedan hacer. Si tenemos que padecer por la justicia, padecemos porque total, Dios vive en nuestro corazón. Tenemos conciencia de que Él vive en nuestro corazón. Y si tenemos que dar razón por la esperanza que nosotros, Dios nos ha dado para dar a conocer los misterios evangelios, lo hacemos. Santificar a Dios en nuestros corazones, no tener miedo a nada, porque tenemos conciencia de que Él vive en nuestros corazones. Cada vez que usted tiene esa conciencia de que Dios vive en su corazón, usted está santificando al Señor en su corazón. 4, creo que es la última, penúltima. Que Dios sea santo debe motivarnos a santificarnos cada día más. Y no estoy hablando del hecho de que ya somos santos, porque ya sí hemos sido apartados por Dios. No voy a entrar en una clase de la santificación, no lo voy a hacer, saben que ya lo hicimos, pero este capítulo de Isaías 6, 1 al 9 es bien interesante. Lo voy a leer para que usted se haga más o menos una idea. En el año que murió el rey Usías, yo vi, dice Isaías, al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No de lo que está viendo Isaías, está viendo al Señor. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, se lo decían entre ellos, no se lo decían al Señor: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, perdón, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, un profeta, habitando en medio de un pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. O sea, en el fondo, ¿te acuerdas cuando dije, si viéramos un ángel caeríamos al piso como cayeron el profeta o el apóstol? ¿Cuánto más si tuviéramos la oportunidad de ver a Dios? Lo cual quiere decir que cualquiera que tiene un encuentro con el Dios Santo en la oración va a mirar su condición. Usted a lo mejor está pensando, bueno, pero yo soy salvo. Sí, tú eres salvo. A lo mejor tú estás diciendo, sí, pero yo estoy completo. Sí, tú estás completo en Cristo. Pero aún arrastramos un hombre, un viejo hombre que debe ser crucificado constantemente. Arrastramos un cuerpo de humillación, Filipenses 3:20, que espera su propia redención al día que sea como el Señor Jesús. Arrastramos este cuerpo que, como dice Juan en su primera carta, que el que tiene esta esperanza de que Cristo viene se purifica a sí mismo. O sea, tú ves tu condición. Y esto no es para vivir de lamento en lamento, pero cuando tú tienes a través es uno de los propósitos de la oración, aparte de la gloria de Dios, poder ver la santidad de Dios y ver qué ajustes tiene que hacer en tu propia vida. Y dice, wow, mira, esta área de mi vida requiere que ser arreglada, requiere que yo tome medidas urgentes, requiere que yo viva de acuerdo a la santidad de un Dios santo. Verso 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano el carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí que esto toco tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. En otras palabras, es bien importante que a través de la oración descubrimos, como dice el apóstol Pablo, probado si está en la fe. Primera Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios, vuestra santificación, que apartéis de fornicación. En otra versión dice que cada cual se va a tener su cuerpo, control sobre el dominio propio sobre su cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad a través de la oración de poder tener un encuentro con este Dios santo y ver qué áreas de nuestra vida requieren esta santificación, esta limpieza, es bien importante. Entonces, solo entonces nosotros podemos estar listos para decir: bueno, Señor, estoy listo para. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la santificación en nuestra vida progresiva. Primero, dar la gloria a Dios, y segundo, estar preparado para lo que Dios quiera. Um, Hablando para los que predican, ya terminando esto, un predicador, perdón, nadie es perfecto, todos lo sabemos, pero un predicador debe estar en tal condiciones, o sea, porque es honroso el ministerio de la predicación y del pastorado, que él esté preparado para que la Biblia se abra en cualquier lugar donde tenga que exponer y él no sienta vergüenza que él no pueda hablar de eso porque eso es un fallo en su vida.
Entonces ustedes miran, pero ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, pero para eso está la oración, para que estemos constantemente chequeando nuestras vidas. El último punto de esta clase de hoy, que el nombre de Dios sea santificado, significa que también su nombre sea glorificado. Glorificamos a Dios cuando confesamos nuestras faltas. De hecho, quiero decirle que a mí me ha servido mucho el libro que estoy leyendo, se llama Praying with Paul de D.A. Carson, donde he sacado apuntes para esta clase. También he sacado apuntes para esta clase de la Biblia de MacArthur comentada y también del comentario de Lucas, también de MacArthur. Y en el comentario de MacArthur, él dice que cuando hablamos de la santificado sea tu nombre, la misma palabra santificado tiene relación con otra palabra que tiene que ver con santificado y esa palabra tiene que ver también con que Dios sea alabado. Entonces, santificamos a Dios cuando glorificamos a Dios a través de la confesión de nuestras faltas, ¿ok? Y a pensar, no, esto no es un nuevo pacto, pero 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, hablando hijitos míos, si confesamos, Juan se incluye nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, obviamente que hemos sido perdonados, la salvación está segura en Cristo, pero requerimos constantemente estar chequeando la computadora de nuestra vida, pasándole el antivirus por si algún caballo de Troya se hubiera metido. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, notamos esta historia bien interesante aquí con Josué, capítulo 7, verso 19 al 21, porque Israel estaba desastrosamente en la guerra, algo había pasado y Dios le revela a Josué y al pueblo que había alguien que había sustraído algo que no tenía que hacer, un anatema, había hecho algo inapropiado, que era quedarse con cosas que no estaban supuestos a quedarse de los enemigos. Entonces, dice el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, porque ya llegaron hasta acá, empezaron por descarte, bueno, tal tribu, tal lugar, tal familia, aquí está la persona. Entonces Josué dijo a Acán, mira esto, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dar alabanza. 1, da gloria. 2, da alabanza. Y declárame lo que has hecho y no me lo encubras. Ok. Glorificamos a Dios, glorifica a Dios cuando nosotros hablamos la verdad. Glorifica a Dios cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y pedimos perdón, no por nuestro error, sino que decimos hemos pecado y aquí está mal, Señor. Eso le da alabanza al Señor y le da gloria a Dios. Fíjate, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado, reconoció, contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mira, y empieza a ser específico. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea, notamos que, claro, él tuvo que darle la gloria a Dios y Dios recibir la alabanza por confesar su pecado, pero él no solamente dijo, yo lo hice, sino que él fue bien específico. Y así he hecho. Y aquí está todo como él lo hizo. Entonces, verdadero arrepentimiento es, usted, esto no es ante los hombres, pero usted verdaderamente arrepentimiento es que usted llega al punto donde diga, Señor, he pecado, he hecho esto que está inapropiado. ¿Ves? Estamos hablando cómo la oración modelo incluye incluso esto mismo. Tener este tiempo de glorificar a Dios cuando usted dentro de la oración puede decirle al Señor, hice esto de esta manera, por esto, me gustó, todavía me gusta, sé que te ofende, perdóname y quítame el deseo por esto que tengo esta lucha, ya sea mentir, codiciar, robar, falso testimonio, especular, arrogante, otro tipo de cosas que usted se podrá imaginar, cada cual sabe su propia debilidad. Entonces, es tan importante estos tres, pues solamente mira lo que hemos visto. Solamente hemos visto 3 puntos, voy a irme para acá. Solamente hemos visto aquí, para resumir, que para orar necesitamos un lugar. Usted puede decir dónde voy a orar. Necesitamos un tiempo. Necesitamos un modelo, ¿cierto? Necesitamos un modelo. Alguien tiene que buscar un modelo, una persona que usted diga, bueno, ¿quién es mi modelo de oración? Si no tiene a nadie, pues entonces empiece a buscar gente que oraba en la Biblia. Pero eso es importante que nos congreguemos. Esto es un aviso aparte, esto no es una iglesia, pero es importante orar. Es, Señor, dame una iglesia sana doctrina donde yo me pueda congregar. Pablo ora en Efesios 3 para que comprendéis con todos los santos. Pero sí, pero ¿qué quiere decir? Que Pablo en su mente tenía la idea de que todos los santos se congregan. Y también Pablo habla de los colosenses y también de los tesalonicenses, cómo crecen en amor unos por otros. Los colosenses estaban creciendo en un amor por otro.
estaban creciendo en amor unos por otros. Quiere decir que ellos amaban el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos estar aislados. Entonces, una oración, esto es una visita, entre comillas, que si no se está congregando, tiene que empezar a orar, Señor, tiene que haber un lugar donde nos congreguemos, ¿ok? Entonces, habíamos dicho también que era para la gloria de Dios y todo comenzaba con tu reino. Venga tú, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, hágase tu voluntad. Y hablamos entonces de lo que significaba, uno, que Dios sea nuestro Padre; dos, que significa que está en los cielos, que Él gobierna; tres, que Él es santificado y que espera que nuestras vidas caminen de acuerdo a lo del Dios Santo que nosotros servimos y tenemos. Tal como estás, soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Soli Deo Gloria International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal, cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video, y en nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.